aplauso al Señor. A su nombre. Saludos por hermano, amén. Yo le doy la bienvenida. Le damos la bienvenida a todos los amigos, los hermanos, amén. Que nos honren por su presencia. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a cada uno de los siervos del Señor. Me recuerdan esta hora ese cántico que en muchas casas de oración lo cantan. No sé si los que estamos aquí, que pertenecemos a la edad vieja, amén, nos acordamos de ese cántico muy bonito que se pronunciaba y se canta cuando se le da la bienvenida al hermano, amén. ¿Cómo se llama ese cántico? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga la poderosa iglesia del Señor. No se quede callado, iglesia del Señor. Dele fuerte su aplauso y alabanza al Dios Todopoderoso. A su nombre. Dios gente vive. Vamos a abrir la palabra del Señor. Yo invito a la iglesia en esta hora, amén, que nos ubiquemos en la porción de la Escritura, amén. Ubíquese en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 10, verso 4. Ahí vamos a tener el estudio de esta noche, amén. Gloria a Dios. Le repito, segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Usted ve que alguien que está a la par suyo no tiene la palabra, compártale la palabra para que juntos puedan también disfrutar de la lectura de la palabra. Vamos a, cada vez que se lee la palabra del Señor, se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del potente Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Vamos a orar en esta hora por esta palabra. Incline su cabeza, cierre sus ojitos en reverencia al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por darnos la vida, la oportunidad de estar congregados aquí en esta tu casa, en la cual es invocado tu santo y bello nombre, poderoso Dios. Gracias por cada uno, Padre, de los que están aquí presentes, que han separado un tiempo para dedicártelo a ti, Señor amado. Padre, yo sé que usted va a recompensar lo que tu pueblo hace. Han separado tiempo, quizás están cansados, enfermos, atribulados, quizás están maltrechos, estresados, pero en esta hora creemos, Padre, que nadie ha venido, Señor amado, por gusto, y nadie se va a retirar tal como vino. Usted va a hacer algo glorioso en esta hora, Padre. Glorifícate en esta noche. Habla a través de tu palabra, habla mi vida, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, Señor. Habla, exhorta, consuela, edifica, restaura, liberta, sana lo que tengas que hacer por medio de tu poderosa palabra, Señor. A ti reprendo toda obra de las tinieblas. Dejamos nulo, inoperante, sin fuerza, sin poder, toda obra del diablo, Padre de la gloria. Se derrumba, se derriba toda artimaña de las tinieblas por tu palabra, Señor. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, pueda haber una total libertad desde el principio hasta el final, Señor amado. Glorifícate en esta hora, Señor amado. Heme aquí el instrumento, el vaso, para presentar el mensaje de esta noche, Señor. Gracias por permitirme hacerlo. Y desde ya te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que solo usted se la merece, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dele otra fuerte alabanza al Señor con sus palmas. A su nombre. Con la presencia del Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Si podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale a su hermano que tiene al lado, salúdelo, mírelo a la cara y dígale así: prepárate para la guerra. Cuidado, va a llegar a la casa al marido, le va a pegar un palazo y le va a decir: el predicador dijo. Sí, porque a veces se malentiende, amén. La Escritura habla en el profeta Daniel, que el profeta Daniel dice que siempre habrá guerra hasta el fin. Y a lo largo de la historia, es verdad, iglesia del Señor, a nivel de la historia o a lo largo de la humanidad siempre ha existido guerra. Guerra física, guerra espiritual,
guerra mental. Siempre ha existido guerra, porque hay un príncipe de las tinieblas que opera todo eso. A su nombre. Pero en esta noche, iglesia del Señor, quiero tomar un estudio muy importante que Dios me lo dio para compartirlo con ustedes, amada iglesia del Señor, sobre estar preparados para la guerra. En esta epístola, iglesia del Señor, que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto, comienza el apóstol Pablo a hacerle ver y hacerle entender a la iglesia de Jesucristo qué es lo que tenemos en la mano. Porque hay mucho pueblo de Dios, iglesia del Señor, pequeños y no pequeños en porte, en trayectoria en el Señor. Hay hermanos que tienen poco tiempo en el Evangelio, hay otros que tienen bastante tiempo en el Señor, pero hay gente que desconoce qué es lo que posee de parte de Dios, qué es lo que Dios le ha dado. Y aparte que desconocen, no se atreven a indagar qué es lo que Dios le ha dado a su nombre. O sea, hay una inconformidad a veces, hay desconocimiento y no hay hambre por eso. Porque yo puedo desconocer, pero hay alguien que desconoce, pero está preguntando: Señor, ¿qué me diste? ¿Qué debo de hacer? Hermano, ore por mí para ver qué Dios me da, qué Dios le revela. O sea, hay bastantes cosas, iglesia del Señor, que el pueblo, como dice el profeta Oseas 4:6, que el pueblo perece por falta de conocimiento. A veces desconocemos lo que Dios nos ha dado, pero nos quedamos inconformes, nos quedamos tal como estamos, ni para allá ni para acá, nos quedamos en medio, estáticos, neutrales. Pero el Dios de los cielos, a través de esta palabra que el apóstol Pablo nos dice en la Escritura, porque las armas de nuestra milicia, aquí hay hermanos que pertenecen a entidades, pertenecieron a entidades del Estado, como fueron las Fuerzas Armadas. Nuestro hermano pertenece a la fuerza de la policía. ¿Saben a qué se refiere cuando habla de una milicia? Habla de un ejército, habla de un grupo de soldados que están dispuestos y tienen que ser preparados para la guerra y para la batalla en todo momento. A su nombre. Pero Pablo especifica qué tipo de armamentos posee la iglesia del Señor. Le dice: no son carnales, no son como el armamento que utiliza la gente de afuera, una metralleta, una bazooka, un qué sé yo, un Uzi, una mini Uzi, una subametralladora. A eso se refiere. En el tiempo del apóstol Pablo habían lanzas, habían dagas, habían espadas, habían puñales, habían ondas, habían flechas. Esas eran las armas de aquel entonces. Pero Pablo está enseñando que no se pelea ahora que tenemos el ministerio del Espíritu, no se pelea de esa manera. El Dios de los cielos le ha entregado a la iglesia poderosa de Cristo armas que son poderosas, dice el Señor, en Dios para destruir toda fortaleza. A su nombre. Ahora, iglesia del Señor, ¿por qué será que el apóstol Pablo le dice esta palabra o le relata este consejo de Dios a la iglesia en Corinto? ¿Qué será que ellos no sabían? Quizás la iglesia de Corinto no entendía perfectamente cuál era la guerra. Se conoce, según historia teológica, que la iglesia de los corintios era una iglesia bien avivada. Se manifestaba el Espíritu Santo. Era una iglesia que fluía en el Espíritu. Habían profecías, habían dones del Espíritu. Pero poco a poco ellos comenzaron a decaer. Entraron en una decadencia espiritual y ya no estaban en esa línea del Espíritu. Comenzaron a entrar en las obras de la carne. Es lo que nos puede pasar a nosotros, estando en el Espíritu, comenzando en una vida de oración, de intimidad, de búsqueda, de perseverancia, de santidad, en una vida de total humillación, de entrega, de fervor, de pasión a la cosa de Dios. Y en breve descuido comenzamos a actuar como los Gálatas. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Gálatas insensatos, empezaste en el Espíritu y vas a acabar en la carne. A su nombre. Entonces, debemos de cuidarnos, iglesia del Señor, sobre este asunto de estar preparados para la guerra, porque en cualquier momento se desata una guerra, o Dios quiere gente para una guerra. Según lo que yo estaba meditando, iglesia del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, ubíquese conmigo, gloria a Dios, capítulo 1, verso 8. Estos son los hechos de los apóstoles. Dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. A su nombre. Eso es lo que dijo el escritor que relata la historia de los apóstoles, de los creyentes de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, que fue una promesa que Cristo dijo. Lo que está aquí son palabras textuales del Señor a los apóstoles y para nosotros como iglesia del Señor. Le dice que recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. A veces muchos dicen, no, pero yo tengo el Espíritu Santo. Recuerda, hermano amado, siervo y sierva del Señor, cuando aceptamos a Cristo, Dios nos regala el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posa en todo creyente genuino que ha decidido aceptar a Cristo de todo corazón. Amén o no amén. El Espíritu Santo viene, mora en usted, hace habitación en su vida, mora. Pero de ahí depende que la llenura del Espíritu Santo se active, se manifieste en mí, en esa llamada búsqueda, en esa llamada perseverancia, para que se cumpla lo que el Señor dice aquí. Pero recibiréis poder. O sea, Dios nos da un poder, una probadita, por decirlo así. El Señor nos hace ver que cuando oramos vemos una sanidad en alguien. Cuando oramos viene una provisión que necesitamos. Y uno dice, gracias Señor, porque tú eres real, tú eres poderoso, me proveíste. Entonces, pero el Dios de los cielos desea una mayor cobertura, una mayor amplitud de ese poder, porque lastimosamente la iglesia piensa que la guerra espiritual son para los hombres que tienen los 5 ministerios, nadie más. La guerra es para todo creyente del Evangelio. El Señor dijo, si a mí me persiguieron, dijo Cristo, a vosotros también los perseguirán. Fueron palabras de Cristo. Y si a Cristo lo persiguieron por ser el portavoz de la palabra de Jehová nuestro Dios, por ser el sacrificio viviente, por ser el hombre que predicaba la verdad, lo lastimaron, lo injuriaron, le hicieron guerra. Y según la Escritura, nuestro Señor siempre estuvo activo, preparado para la guerra. El pueblo de Dios, sus discípulos, sus hijos, sus servidores, deben de seguir sus pisadas, su ejemplo, a su nombre. Mira lo que dice Lucas 24:49. Aleluya. Recuerda que cuando estamos en estudio de la palabra, vamos a centrarnos en la palabra. Lucas 29:49. Perdón. Sí, 24:49, perdón. Lucas 24:49. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49. Mire lo que dice el Señor en su palabra. He aquí, palabras de Cristo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, a su nombre. Esta promesa se la dio el Señor antes de que el Señor ascienda a la gloria. Y lo que leímos anteriormente en Hechos capítulo 1, verso 8, ya el Señor estaba ascendiendo y les recordaba esta palabra. ¿Qué le dice? Yo enviaré, eso es promesa del Señor Jesús para sus hijos, para la iglesia. La promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos. Recuerde que la investidura, según la palabra de Dios, la vemos en el rey David, en Saúl, en Salomón, cuando ellos fueron llamados al reinado. Cuando Saúl fue llamado a reinar, dice la Biblia que cuando comenzó a obedecer a Dios, Samuel le dijo, vamos a Gilgal, para que en Gilgal renovemos el pacto, renovemos el reino. Y dice la Escritura que en Gilgal embistieron a Saúl por rey de todo Israel. ¿Qué significa eso? Que ya Saúl había sido coronado, había sido ungido por rey de todo Israel. Pero en Gilgal, un lugar específico, ahí lo embistieron. Vino una mayor cobertura, vino una mayor unción, una mayor cobertura de poder para él reinar, a su nombre. Siempre nosotros como creyentes del Evangelio debemos de pedirle al Dios de los cielos que Él nos envista de poder, que Él te ponga esa cobertura para que cuando usted y yo vayamos a batallar no seamos nosotros, porque la guerra de allá es guerra carnal. La gente de afuera pelea con armas carnales, pero si nosotros batallamos con la misma arma, si a usted le dicen Juan, a usted le dice Chana, si usted, afuera le insultan, hay gente que le dice el abecedario completo.
Vemos a Pedro. Pedro estaba carnal cuando quiso defender al maestro. Él sacó su espada, su daga y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Eso es un ejemplo claro, bíblico, de cómo no debe de ser la guerra. Un apóstol usando armas carnales. Apóstol que predicaba, que hacía señales, pero le faltaba madurez. A su nombre. La guerra de nosotros no debe de ser así. A muchos de nosotros, creo que hemos tenido la experiencia y nos ha tocado vivir que nos han injuriado, nos han dicho una grosería, nos han faltado el respeto, nos han querido pegar y golpear. Y esta carne se quiere como elevar, se quiere desatar, quiere actuar esa vieja naturaleza. Amén o no amén. Quiere actuar el viejo hombre o la vieja mujer. Pero el Dios de los cielos nos demanda que pidamos ese poder para poder guerrear como Dios nos demanda. Para que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder que Dios va a investir a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, no es un poder de aquí. Es un poder que viene del cielo. Porque en el cielo, el Dios de los cielos tiene esa investidura para ser derramada sobre la iglesia, sobre aquel que lo desea. A su nombre, ¿cuánto podemos decir gloria a Dios? Denle una alabanza de aplauso al Señor. A su nombre. Mire lo que dice, aleluya, el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 10. Un verso muy conocido respecto a esto que estamos estudiando. Libro de los Efesios, iglesia del Señor. Capítulo 6, verso 10, tiene como prefacio la armadura de Dios, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A su nombre. Oiga, el apóstol Pablo detalla qué es lo que tiene el creyente, y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le hace entender a la iglesia en Éfeso qué es lo que significa esta armadura espiritual. El apóstol Pablo le dice: tomad la armadura de Dios. ¿A cuántos de nosotros hemos salido a guerrear y hemos salido sin armadura? No digo que no salga sin Biblia, porque a veces por algún motivo le toca hacer alguna tarea, algún trabajo, alguna encomienda, alguna compra, y usted tiene 2 manos, no tiene 20 manos para cargar una funda, otra funda y la Biblia acá. A veces nos toca salir sin Biblia por X razón o porque se olvidó. Pero estamos hablando, iglesia del Señor, ahora de una armadura que espiritualmente la fuerza de la tiniebla tienen que habérsela colocada. ¿O qué? Yo creo que muchos de nosotros, así sea el perfume más baratito, nos echamos un poquito para que sepan que usted tiene una fragancia. Espiritualmente debe tener colocada la armadura del Espíritu de Dios. A su nombre. Porque usted no sabe afuera qué le va a pasar. Yo me recuerdo de un testimonio en Iglesia de Cristo. Yo me acuerdo que tengo que haber tenido unos 20, 22 años por ahí más o menos, no me recuerdo bien. Yo terminé un ayuno, terminé de orar, entregué la ofrenda, y algo me decía que no me asome a la parte de afuera donde vivía. Salgo o no salgo, y me olvidé y salí. Salí a comprar una funda de azúcar, unos panes, algo salí a comprar. Y en medio camino que yo iba saliendo, yo sentí literal un dardo que me traspasó de aquí y me dejó rengo. Me quedé rengo en medio camino. Los vecinos me miraban que yo me quedé rengo. No me hacía, me quedé rengo de verdad. Y por ahí había un palo de esos árboles viejos por ahí, lo cogí y me sirvió de bastón, pero no podía caminar. Y yo digo: Señor, ten misericordia. Esperé que venga algún hermano por ahí, que venga. No venía nadie. Yo me quedé rengo hasta el otro día. Yo sentí claro que algo me cruzó. Sentí una punzada aquí en la pierna. Y al día siguiente a mí me tocaba ministrar, predicar la palabra en una casa de oración que me habían extendido la invitación para predicar. Y yo lloraba y digo: Señor, así rengo, ¿cómo voy a ir?
Y yo cogía y llamaba a todo el mundo y nadie me contestaba. Y yo decía, Dios mío, ten misericordia, ayúdame. Hasta que apareció un hermano por ahí. Y yo le digo, varón, que Dios te use y órame. Quizá yo me descuidé, sentí que no debía salir y salí. Me dice, sí, hermano, veo como una especie de tiniebla que le cubre toda la pierna. Le digo, hermano, ora y reprenda. El hermano lo reprendió, le dio duro ese ataque que yo recibí. El hombre dijo, ay, hermano, me está dando en el pulmón, siento que me hinca, como que me apuñala en el pulmón. Y me dice, hermano, Dios se va a glorificar a la final, donde va a predicar y el diablo no quiere que usted vaya. Vamos guerreando que hoy tengo que ir. Y no se iba esa molestia. Yo la sentía. El hermano terminó de orar, medio como que se me digeró, pero igual iba como medio patuleco, iba medio renco. Y yo digo, Señor, perdóname por ser desobediente. Me pusiste que no me asome, porque a veces los dardos de la tiniebla están esperando un descuido del varón y de la mujer de Dios. A su nombre. Y yo le dije, Señor, perdóname. No importa, si no me sana me lo merezco, pero rengo o no rengo, voy a predicar tu palabra. A su nombre. ¿Quieres esto libre? Faltaban como 3 horas para la actividad. Y yo seguía, Señor, acuérdate de mí, Padre. Ten misericordia de mí, no lo hagas por mí, sino por tu palabra, por tu iglesia. Pero en sí, yo sí quería que esto se me quite porque me dolía, me latía. Era como un aguijón que me hacía así, Yo no podía moverme en la casa. Yo tenía ese bastón y era así. Horrible eso, primera experiencia que yo pasé. Faltando 1 hora. Así como vino se me quitó. Yo dije, gracias, Señor. Cogí, me bañé, me hice un bañado militar rapidito, me puse la ropa, volé, ni merendé. Mi hermana me dijo, vas a comer, yo no voy a merendar nada, estoy ocupado, voy para la obra de Dios. Por eso, iglesia del Señor, tengamos en cuenta, por eso la palabra dice, para que tomemos el escudo de la fe, con el cual puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Afuera, según el apóstol Pablo, dice que operan estos espíritus en las regiones celestes. Primer cielo, segundo cielo. Satanás tiene francotiradores, Satanás tiene flecheros, Satanás tiene honderos, Satanás tiene ahí demonios con herramientas de largo alcance para coger a hombres que pueden tener la armadura o no la pueden tener. Si los que tienen armadura los atacan y los dejan tumbados, imagínense el que no tiene armadura. Por eso hay casos que he escuchado que a hermanos en la calle le ha pasado algo, a personas le ha dado por ahí infarto, le ha dado derrame cerebral, a veces son hasta ataques demoníacos. Y de ahí para adelante no fue la primera vez que me pasó eso. Hay reiteradas veces me ha pasado que yo he sentido lanzas, dardos que me traspasan. En una ocasión, iglesia del Señor, estaba yo lavando mi ropa en tiempos de soltero, la lavaba a mano. Estaba lavando la mano cuando yo sentí claro una flecha que me pasó por aquí al pulmón. Me quedó doliendo como 2 horas. No pasó nada. Pero el día siguiente a mí se me llenó todo el pecho, la espalda y el abdomen de una sarna. Yo no sabía por qué. Fui a la farmacia, compraba algunas cosas y medio se me curaba. Pero duré 2 semanas con eso. No podía ni respirar. A lo que respiraba el pecho como que se me apretaba, no podía respirar. Unos hermanos vinieron, me visitaron, mis hermanos. Dios me puso que venga. Yo no sabía por qué. Yo decía, tengo que ir donde el siervo. Tengo que ir donde el siervo. Él no sabía por qué. Y yo andaba tumbado en esa casa. El hermano oró por mí, sentí liberación. Iglesia, esto no es un juego. Hay creyentes del evangelio que creen que solamente venimos solamente a hacer bulto y a hacer solamente bulla en la casa de oración. A su nombre. Si no lo han atacado, preocúpese. Porque si usted no es atacado, usted nos amenaza para el infierno. Y esto no quiere decir que le declare la guerra en su propia voluntad, sino como Dios lo demanda. A su nombre. Porque somos llamados a hacerle guerra a las tinieblas. Somos llamados a destruir toda fortaleza. Somos llamados a conquistar, a poseer y a desbaratar todo plan satánico. A su nombre. Debemos procurar mantener en todo tiempo nuestra armadura. Mire, vaya al libro de Nehemías, capítulo 4, verso 17, que esto me ministró bastante, aleluya. ¿Dónde quedará Nehemías? Libro de Nehemías 4:17. Mire lo que dice. Esto es algo muy poderoso. Mire lo que dice aquí la palabra. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban
Y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Oiga, hubiera sido lindo para este tiempo que hubiera dicho así: y los que trabajaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían el teléfono celular. Eso es ahora. Oiga, ¿usted ha visto el cristiano? Al baño, a la cocina, donde quiera, ese teléfono parece que tiene brujita, no se le despega. No lo mire. ¿Sí o no? Pero aquí me está llamando el Señor la atención cómo era la guerra espiritual, la guerra física, aleluya, que Nehemías puso por causa de los enemigos que se levantaron. Vamos a recordar por qué pasó esto. Según la historia, léalo en su casa desde el comienzo, el capítulo 1 de Nehemías. Dice que Nehemías propuso en su corazón ir a Jerusalén. Él recibió visto bueno del rey Artajerjes para ir a reconstruir los muros, para ir de nuevo a Jerusalén. Y a causa de esa decisión que tomó este hombre llamado Nehemías, se levantaron Gesem, Tobías y los amonitas. Se levantaron 3 enemigos. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo miramos algo de la obra de Dios que está dañada, que los muros están caídos, que la obra de Dios está destruida, y usted dice: yo voy, Señor, envíame. ¿Usted qué quiere? ¿Que el diablo te va a aplaudir y no te va a estorbar? El diablo dice: ¿para dónde es que va? Manda para allá una cuadrilla de demonios. Nehemías era copero del rey. No era profeta para meterse solamente a la obra. No era ungido. Era un copero de un rey pagano, pero tenía hambre por hacer la obra de Dios. A su nombre. Y por esa causa de que él puso en su corazón ir a Jerusalén a levantar los muros, que espiritualmente son la oración, que son levantar otra vez la doctrina, a ver cómo estaba la ciudad de Jerusalén, el diablo instigó y levantó a Tobías, a Gesem el árabe y a los amonitas, 3 enemigos. Por eso que ellos estaban ya en Jerusalén trabajando, llevando piedra, llevando carretilla. Estaban trabajando con la lámpara, con la pala, con el pico, por decirlo así, pero con la otra mano tenían espada. Ellos estaban trabajando, estaban como el camaleón, con un ojo para allá y con el otro para allá. Usted no se puede descuidar. Ay, no, que solamente cuando yo oro se manifiestan los demonios. Oiga, los demonios se manifiestan cuando ora y cuando no ora. Por eso la palabra dice: sed sobrios y velad, 1 Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como, no es que es león, él se cree que es león, pero anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Y a los cristianos gordos, llenos de palabras, a los cristianos que están bien engordaditos buscando de Dios, a eso le tiene más hambre el diablo. A los cristianos ecléticos no le para por el diablo. A esos que ni ayunan, que ni oran, que ni vigilan, ni buscan de Dios. ¿Qué comida va a tener el diablo con esa clase de gente? El diablo siempre va a tener grandes victorias, grandes glorias para el diablo cuando hace caer ungidos, cuando hace caer hombres y mujeres de Dios. El diablo siente poder, gana terreno cuando hace caer esa clase de hombres de Dios. A su nombre. Por eso lo llevé a Nehemías 4:17. Nehemías trabajaba y todos los hombres que estaban con Nehemías tienen que haber recibido algo de parte de Nehemías. Vamos a trabajar. Tú vas a poner piedra aquí, piedra para allá, piedra para allá. Con una mano haces esto y en la otra tu espada. Porque nos declararon la guerra a los enemigos y no les puedes dar tregua al diablo. A su nombre. Si le damos tregua al diablo, el diablo no le va a dar tregua a usted. Muchos de nosotros le damos tregua al diablo. No le hacemos guerra espiritual. Y el diablo dice: bueno, me diste vacaciones, gracias por eso, para allá voy corriendo a hacerte pedazo. David le dio tregua, se quedó roncando hasta pasado mañana en los tiempos que los reyes salían a la guerra. Así dice el libro de 2 de Samuel capítulo 11. Él se quedó en el palacio real durmiendo, el rey, el ungido, el varón conforme al corazón de Dios. Y el diablo dijo: bueno, no me haces guerra y yo te voy a armar una guerra. Y ahí le puso la chuleta, la miró bañándose desnuda, la mandó a llamar y cayó en adulterio el gran varón de Dios. A su nombre. La guerra espiritual es de muchas áreas, de muchas maneras.
Tenemos que entender, iglesia del Señor, que si no cargamos armadura de Dios, que si no estamos preparados, en cualquier momento el diablo aparece y usted, si no está preparado, ¿cómo va a responder? Por eso mire esta historia, Antiguo Testamento, ley de Dios, en el tiempo de la ley, era una guerra secular, esto era una guerra física, pero querían detener el avance de la obra del Señor en tierra de Israel, a su nombre. Ahí estaban los enemigos, pero Nehemías dijo, aquí vamos a trabajar así. Vamos a trabajar con la espada en la mano. Siempre usted tiene que estar pendiente. Si usted trabaja, atienda en el negocio. Si usted va a cualquier lado, atienda en el negocio. Y siempre cargue la espada en la boca, que es la palabra de Dios. Cargue herramienta en la mano. Si le toca orar en la calle, hágalo. Nos puede tocar orar, ministrar en media calle. Nos puede tocar liberar a un endemoniado en plena calle. Nos va a tocar imponer mano en plena calle. En el bus, en la casa de un familiar. Y a veces, ¿qué nos pasa? Nos cohibimos, tenemos vergüenza que nos miren gritar, que nos miren orar, que hablamos lengua. Ahí está en la guerra que Dios nos metió, a su nombre. Tenemos que estar preparados para todo tipo de guerra. Hay un segundo punto, iglesia de Cristo, que quiero compartir. Dice de esta manera: debemos de respaldar a los santos, es decir, a la iglesia, en oración, haciendo guerra espiritual para que sean favorecidos, a su nombre. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 4 y verso 5. Libro de los Hechos, capítulo 12, 4 y 5. Dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, bien custodiados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle del pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, a su nombre. Oiga, mire cómo era la iglesia apostólica de tremenda. Sabían que el pastor de la iglesia apostólica, Pedro, fue capturado por el imperio romano. Por Herodes. Fue capturado por Herodes. Un instrumento, un vasallo del diablo, un peón de las tinieblas. Pedro no fue llevado a la cárcel por ser un impío. Era el varón de Dios. Era uno de los baluartes. Era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y el diablo se levantó en guerra contra Pedro. La iglesia se enteró que su siervo, el apóstol Pedro, estaba encarcelado. Y comenzaron a hacer guerra. Comenzaron a guerrear. Hoy en día, hermano, quiero que la iglesia respalde en oración por el hermano fulano de tal que está enfermo. Y comienzan, en lugar de hacer guerra, ¿por qué causa habrá quedado enfermo? Seguro tiene que haber hecho algo mal, y por eso Dios le está dando duro. Esa es la guerra que la gente inmadura tiene acá. Mire cómo hizo guerra espiritual la iglesia apostólica, favoreciendo al pilar que Dios había puesto en su pueblo. Pedro estaba preso por predicar el evangelio, y el diablo no quería que siga el apóstol Pedro sirviéndole al Señor, y lo metió preso. Pero la iglesia apostólica comenzó a orar. Dice aquí algo muy importante, grave es esto: hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia primitiva no estaba tirando perdigones espirituales. Esa iglesia apostólica era una ametralladora de oración. Era que bombardeaba el diablo. Era que bombardeaba el infierno, los demonios, todo el cielo saturado de diablo. La iglesia apostólica era que clamaba, que gritaba, que rompía cadenas, rompía yugos. Y dice la Biblia que a causa de esa oración, un ángel llegó a la cárcel. ¿Amén o no amén? Por eso es necesaria la guerra espiritual. Si alguien cayó enfermo y pecó, digamos que haya pecado, no somos llamados a argumentar juicio, somos llamados a orar para que Dios haga la obra. A su nombre. Ubíquese, aleluya, en el libro de los Romanos, capítulo 15, 30 y 31. Libro de los Romanos, capítulo 15, versos 30 y 31. Mira lo que dice el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea,
y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Mira el apóstol Pablo pidiendo oración a la iglesia. Él no se creía el hombre que no necesitaba de oración. El apóstol Pablo sabía que necesitaba como ser humano que la iglesia rogase a Dios por él, porque él era solamente el instrumento de Dios. Pero Pablo dice, para ser liberado de los rebeldes. La guerra, cuando un ministro predica a un pueblo rebelde, la gente rebelde te puede mandar hasta matar. La gente rebelde te injuria el ministerio, te lo daña, te lo calumnia. Y si no te encuentra algo, te inventa. Así le inventaron a muchos hombres de Dios. A Esteban no le encontraron nada. ¿Y cuál fue la guerra que había en el ambiente? Cogieron a dos hombres ociosos y dijeron que hablaron blasfemia en contra de Dios y en contra de Moisés, dijeron los testigos falsos. Y por esa mentira que ellos hablaron, a Esteban, ¿qué le pasó? Lo mataron a piedras. Bueno, fue el propósito de Dios. Dios permitió que Esteban fuera el primer mártir de la iglesia primitiva. Dios permitió que así sea. Pero mire, una guerra espiritual. Por eso que cuando los ministros van a lugares donde la maldad está terrible, donde Satanás está posesionado, ¿qué es lo que se hace? Se ora, se clama, se ayuna, se intercede, se les pide a los ministros que oren, que den cobertura espiritual para que el camino comience Dios a limpiarlo, a prepararlo. Y si hay guerra, sea Dios dando la victoria a su nombre. Por eso Pablo nos enseña que él pidió oración siendo un gran varón de Dios, siendo un ministro muy usado grandemente por el Espíritu Santo. Él le dice que me ayudéis orando por mí. Ese es el hombre humilde. Ese es el hombre que entiende que hay guerra, pero que él no puede solo. Él depende de Dios y de todo el respaldo espiritual de los santos. A su nombre, denle una fuerte alabanza al Señor y que te bendiga. Si podemos decir aleluya. Vaya al libro del profeta Daniel, capítulo 10, versos 13 y 14. Daniel 10. Profeta Daniel, capítulo 10, versos 13 y 14. Mire lo que dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. A su nombre. Acá hay otra guerra espiritual. Quiero explicar algo muy importante que está aquí. Le expliqué que hay guerra física, guerra espiritual. En la guerra espiritual hay guerra demoníaca que detiene profecías, que detiene movimiento profético, que detiene movimiento de revelación de Dios. Amén o no amén. Hay guerra espiritual que hace que el ministro o los ministros del pueblo de Dios se apaguen, estén dormidos, estén ociosos, estén atados, estén ciegos espirituales. Y el diablo los quiere mantener así para que no haya una dirección de parte de Dios con los vasos que están en la casa de oración. A su nombre. Profeta Daniel comenzó a interceder durante 21 días de ayuno. Y a causa de esa guerra espiritual de 21 días, 21 días de guerra, 21 días de conflicto espiritual en el cielo, porque la Biblia dice que el príncipe de Persia se me opuso. Cada vez que usted y yo hacemos guerra, algún demonio, como se llame, se va a oponer para detenerte. Se te puede presentar personal, puede coger a uno de tu casa, puede coger a uno de la iglesia, puede coger a uno de afuera, utilizar a quien le da la gana. A su nombre. 21 días de guerra espiritual tenía Daniel, y Dios se le aparece en revelación y comienza a decirle que Miguel tenía que venir. Aleluya. Pero el príncipe de Persia 21 días estaba oponiéndose. No era cualquier demonio, no era un demonio enano, era un demonio principado. A su nombre. Era un príncipe que gobernaba el imperio de Persia. Porque aquí dice la Biblia: mas el príncipe de Persia se me opuso. Había un gran demonio que tenía total dominio y poder, y tenía total autoridad en el reino impío de los persas. Ese gobernaba el espacio aéreo de Persia. Pero Dios tenía un general en rodillas llamado Daniel, que iba a conquistar victoria para su pueblo. Porque el diablo cree que tiene demonios grandes.
Y así como el diablo tiene demonios, principados, potestades, gobernadores que gobiernan regiones, también Dios tiene soldados, generales, hombres y mujeres en su ejército que están dispuestos a pelear la buena batalla. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién es el que vive? Como iba diciendo, los movimientos satánicos en guerra espiritual hacen frenar una palabra, hacen frenar un movimiento del Espíritu de Dios. No es porque Dios no tenga poder, sino porque hay hombres que son llamados, mujeres que son llamados para pelear y que el Espíritu de Dios haga avanzar esa revelación que tiene que llegar a su destino específico. Daniel fue el escogido. Durante 21 días guerreaba, oraba. Era un ayuno de total complejidad que él no sabía por qué se detenía. Y vino la revelación y en el verso 14 le dice: he venido para hacerte saber. No le dijo: mira mi siervo, yo vine y voy a matar a todos tus enemigos. Esas son las respuestas de otro tipo de guerra. Cuando Dios corta a los enemigos, cuando Dios destruye potestades. Pero acá la respuesta de la guerra espiritual que Daniel comenzó a hacer en sus días de ayuno fue para que venga un ángel de Dios para declararle una profecía a su nombre. Y a veces decimos: ¿por qué no me habla el Espíritu de Dios? ¿Por qué no me revela algo el Señor? Estaremos guerreando para detener algo que está ahí obstruyendo, para reprender toda obra satánica que está deteniendo una palabra, un movimiento, una revelación, un sueño, una visión, una profecía a su nombre. A veces vamos corriendo para todos lados para que nos profeticen, pero no guerreamos. A veces queremos los resultados de una guerra espiritual, pero no participamos de esa guerra. Eso se lo llama una manera fácil, una manera práctica, sencilla. Pero el Dios de los cielos siempre le va a dar buenos resultados a los hombres que guerrean y a sus siervos y siervas que pagan el precio guerreando espiritualmente a su nombre. Mire otro punto, un tercer punto. No podemos hacer guerra espiritual si no estamos en obediencia y en santidad. ¿Se cuenta? Hay gente que hace guerra, están los más torcidos que los ganchos de la tercera. ¿Usted ha visto los ganchos de la tercera? Donde colocan la carne, el chancho. Bien torcidos. Hay creyentes en su vida torcidos, desobedientes, pero usted lo ve en la guerra espiritual, reprenden al diablo y a todos los demonios, hacen bulla, hablan lengua que da miedo, hablan lengua que nadie los para, danzan, profetizan, y la vida de ellos ¿cómo estará? En una guerra espiritual usted no se puede meter a hacer guerra cuando Satanás le conoce su currículum. ¿Cómo está? A su nombre. Hemos escuchado testimonios y en la Biblia hay testimonio. Hechos 19, 13 y 16, ahí hay un testimonio de un hombre cómo vivía mal y qué es lo que le pasó. Libro de los Hechos, capítulo 19, del 13 al 16. Dice la escritura: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos a su nombre. Hechos 19 del 13 al 16 de esa historia, para que cualquiera diga: no, el hermano se está inventando. No, es la palabra que enseña que nadie puede hacer guerra espiritual contra un hombre endemoniado si Dios primero no lo manda a hacer guerra. Usted puede estar bien, pero si Dios no lo manda a guerrear a ese cuadrilátero espiritual, usted va a perder. Dios no lo va a respaldar. Y si está mal en cualquier clase de pecado, el pecado que sea, usted no puede asomarse a una guerra espiritual haciendo presencia solamente para que lo vea. Mucha gente dice: no, Dios respalda la palabra. Sí, Dios puede respaldar la palabra. Judas el ladrón estaba en pecado y quizás Dios lo usaba. Pero que estamos hablando de un tiempo de guerra, en que va a venir un momento de guerra espiritual y usted debe de saber cómo está espiritualmente. Ahora,
no vayamos a decir, no, yo estoy mal, no, yo no puedo orar, hermano. No, yo no puedo. Somos llamados, iglesia del Señor, a estar preparados en todo momento. Si no hay obediencia, primero, si no hay santidad, segundo, aquí dice, el andar en desobediencia y el no andar en santidad, mire lo que lo deja desprotegido y lo deja vulnerable. ¿Por qué vemos tanto fracaso en ministros, en congregaciones, en ministerios, en pueblo de Dios? A muchos hombres en la Biblia, por desobedecer y no andar viviendo una vida de santidad, de acuerdo a la Escritura, han quedado totalmente fracasados, hechos pedazos, en derrota, en vergüenza. Han quedado totalmente avergonzados por el diablo. Y Dios lo ha permitido. A su nombre. Gloria a Dios. Libro de los Jueces 16-20. Vemos una historia de un hombre de Dios que le pasó algo que estamos nosotros estudiando. Libro de los Jueces 16-20. Y dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A su nombre. Esta historia recuerda, iglesia del Señor, que Sansón, vayamos al comienzo de la historia de este hombre. Sansón fue escogido para ser el guerrero del pueblo de Israel. Él no era profeta. Él era guerrero con sus manos peleadas. Sobre él estaba una unción para pelear, para guerrear, para batallar. Se descuidó, fue desobediente. Desde los inicios del ministerio de este hombre llamado Sansón, fue un gran desobediente en gran manera. Y sin embargo Dios lo usaba. Sin embargo Dios respaldaba. Él coqueteaba con el pecado. Comenzó a coquetear con Dalila. Y en esta historia del capítulo 16 del verso 20 del libro de los Jueces, él creía que iba a seguir jugando al 1 y al 8 y iba a salir libre. Él estaba en pecado, ya estaba contaminado. La unción que estaba sobre él para guerrear, para hacer pedazos a los filisteos, él la tuvo en poco. Esa era la guerra que él tenía que hacer. Él tenía que estar totalmente listo, preparado, atento para ser el brazo de Jehová, para salir en defensa del pueblo de Israel. Pero él no lo hizo. Él comenzó a enamorarse de las impías, a enamorarse del pecado, a ser un fornicario, a ser un lujurioso. ¿Será posible que el hombre de Dios, llamado por Dios, pueda entrar en esa falla? Claro que sí. ¿Será posible que una mujer pueda entrar en eso? Claro que sí. Porque nos descuidamos, porque le damos cabida, le damos oportunidad, le damos puerta abierta al pecado, a la desobediencia y a la inmundicia. A su nombre. Gloria a Dios. Él quería salir libre, pero ya Jehová se había apartado. ¿Qué clase de guerra iba a presentar con los filisteos? Siendo un desobediente y siendo un fornicario con la mente y con los ojos. Ya Sansón ya estaba fornicando, ya estaba pecando. Imagínense cómo iba a guerrear con los enemigos del pueblo de Dios cuando él no estaba listo para presentar defensa, para poder defenderse. El Espíritu de Dios lo había abandonado. ¿Será posible que nosotros seamos llamados a guerrear y vayamos como gran cacao, disculpe la expresión, como que no ha pasado nada, y usted se presenta, y si el diablo a usted y a mí no nos ha avergonzado en una situación similar o semejante a la de Sansón, dése por bendecido y arrepiéntase cualquiera que está en esta situación? Porque hay cosas que Dios te deja, te pasa por alto y te dice, te estoy dando tiempo para que te arrepientas, para que cambies, para que salgas de esa situación, de esa clase de vida. Pero hay gente que no recibe corrección, que no recibe el toque del Espíritu de Dios. Y cuando llega el momento les puede pasar como a Sansón. A Sansón le quitaron los 2 ojos. Sirvió de juguete para los filisteos. La guerra espiritual no es cualquier cosa. Vemos testimonio a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, a lo largo de la palabra de Dios. ¿Qué le ha pasado a los hombres cuando quieren entrar en guerra con su vida en total desobediencia a su nombre? Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 31. Vamos a ver la muerte del rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice, los filisteos que pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos
en el monte de Gilboa, 31:1, hasta ahí lo más. Lea en su casa esta historia. Recuerde que Saúl murió Jonatán su hijo, murieron los hombres del ejército de Israel. Recuerde que también este hombre llamado Saúl era el hombre que tenía que hacerle guerra a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas. Al principio del ministerio, del reinado, por decirlo así, este hombre tuvo victoria, pero se descuidó, no obedecía la voz de Dios, era un gran desobediente Saúl. Y en el término de su vida muere este hombre llamado Saúl. ¿Qué clase de guerra iba a presentar Saúl frente a los filisteos? Porque él no iba a la guerra, los filisteos venían y presentaban guerra. Obviamente él tenía que salir a defender al pueblo, pero ¿cómo Dios lo iba a respaldar? Si ya había consultado a la pitonisa, si ya había desobedecido las órdenes de Jehová, si no le gustaba hacer caso, ofrecía sacrificio como que fuera cualquier cosa. Mira la clase de desobediencia que tenía Saúl. Era un desobediente, no había una pureza en su vida, en su espíritu, en su alma. Y cuando los filisteos se presentaron para hacer guerra, murieron. Saúl no fue muerto por los filisteos, pero él mismo se mató. ¿Pero por qué lo llevo a esta historia? ¿Cuál es el desenlace final del hombre que no obedece a Dios, del creyente que no obedece a Dios? El enemigo se te va a presentar como los filisteos y usted y yo no vamos a saber qué hacer. El diablo te va a lanzar con toda la artillería que el diablo tenga. El diablo tiene tanto arsenal diabólico, demoníaco. Tiene en el infierno enfermedades, tiene hechicería, tiene brujería, tiene pactos, tiene dardos, tiene un sinnúmero de cosas que hay creyentes que no están ni por enterados cómo ataca el diablo a su nombre. Según el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo reprendía cuando le presentaban hombres con enfermedades. Le presentaron un muchacho con un espíritu lunático. Y Cristo le dijo: espíritu sordo y mudo, sal fuera. Reprendió Cristo, hizo guerra, discernió con los ojos del espíritu qué clase de demonio tenía atado a ese muchacho. No era solamente una epilepsia de una enfermedad, era un espíritu que lo tenía sordo y mudo. Y Cristo hizo guerra y con la espada de Jehová reprendió a ese diablo. Hay gente que no sabe hacer ni guerra porque lo llaman a orar y no saben ni qué le está pasando al hermano. Reprenden a Satanás, reprenden al diablo, reprenden a los demonios, reprenden al enano, reprenden al brujo, reprenden a la bruja, reprenden a todo el mundo. Y el diablo muerto de la risa porque no lo ha detectado. El diablo muriéndose de la risa, de las carcajadas, porque no lo detectan que está trabajando. Un hombre que conocí yo, él me decía: Israel, ora por mí. Fue una prueba tremenda que me pasó a mí. Ora por mí. Y yo voy como gran cacao. Padre de la iglesia, espérate, me dice, payaso, me dice. Y le digo: ¿qué pasó, hermano? Tú entras como gran cacao, no te humillas a Dios, no le pides permiso al Espíritu de Dios, entras como bueno a orar. Entonces, desde ahí yo aprendí y entiendo que no se ora por orar. Usted tiene que pedirle dirección al Espíritu de Dios para saber cómo va a orar. Este hombre tenía una brujería. Le habían hecho una brujería. Yo no la detecté, él me la confesó. Y él me dijo: esto tengo, ora. Cuando él me la dijo, yo pude orar y fue libre. Pero ¿cuál sería la manera eficaz del pueblo, de los guerreros del pueblo de Dios, para que Dios se glorifique? Que cuando usted va a ministrar oración, recuerda que la palabra ministrar es servicio. Usted va a servirle a Dios. Y si alguien le pide auxilio a través de una oración: Señor, aquí están mis armas, mis herramientas, los dones que tú me has dado. Dones de liberación, dones de sanidad, dones de visión, dones de intercesión. Comienza a orar y ahí Dios te dice: ora por esto, reprende esto, ata esto, pide que el Espíritu Santo haga esto. Y comienza Dios a darte estrategia. Comienza el Espíritu Santo a revelarte lo que debes de hacer a su nombre. Pero el pueblo de Dios no lo sabe porque no le enseñan primero. No indagan, no preguntan, no desean aprender. O tercero, si le enseñaron, se olvidaron. Por eso es muy necesario que el pueblo aprenda a guerrear. La guerra espiritual va a estar presente y el pueblo de Dios tiene que estar afilado con el cuchillo espiritual. No saben en qué momento lo van a sacar de la casa a las 3 de la mañana. A mí me lo hacían. 3 de la mañana me sacaban a orar por brujería. Nos llamaban con el hombre que era mi pastor, nos decían: hermano, vamos a orar. Yo la engañoso y todo me decía: levántate, Israel, tenemos que orar.
En ese tiempo vivíamos por el norte. Nos iban a ver en auto. Gracias a Dios nos iban a ver, nos sacaban de la casa. Y yo no quería ir. El hombre que era el pastor nos decía, no va, yo no voy, entonces quédate con el diablo y yo voy solo. Y Dios te pedirá cuenta a ti. Con eso yo cogía, me ponía la media chueca, los zapatos chuecos, pero me iba. Porque yo estaba lagañoso, estaba dormido, yo salía. Y yo creía que la oración era una oración guachi. Cuando llegamos a la casa, decía, hermano, hay brujería. Veo que la persona que vive allá en ese cuarto que tenemos alquilando, la levita en el aire. Yo quería salir soplado de ahí. Yo decía, ¿quién me mandó a venir acá, Dios mío? Porque uno creía que solamente iba a dar Padre en el nombre de Jesús, fuera y ya. Esa guerra espiritual de las 3 de la mañana, llegábamos a las 4 más o menos de la distancia donde estábamos al lugar de destino para orar, nos duraba como 6, 7 horas. Y cuando llegamos a casa, llegábamos todos desarmados, desbaratados. Yo llegaba con todos los achaques. El hombre que era mi pastor llegaba a vomitar todo lo que recibió por el ataque. Yo sentía como que me había pasado un camión por el cuerpo. Eso es guerra espiritual. A veces hasta cuando predico, siento que llego a la casa todo desbaratado. Y yo no sabía el comienzo del ministerio. Yo le dije a un pastor que está por el norte también, por la voluntad de Dios. Yo le digo, pastor, ore por mí que me siento mal, acabo de ministrar y creo que es el peso del pueblo, lo que hay en el pueblo, la carga del pueblo. Y él me dijo, siervo, acuérdese lo que dijo Cristo, poder y virtud salió de mí. Cuando uno ministra, poder y virtud sale, y usted está haciendo guerra. Ahí hay alguien que necesita sanidad, que necesita liberación, que necesita oración, y lo que usted carga comienza a salir, comienza a hacerle guerra, comienza a desbaratar todo plan del diablo, y usted queda totalmente desgastado. Por eso que los ministros, cuando predicamos, cuando servimos a Dios, Samalinda, Lava, Sahaya, le pedimos al pueblo de Dios que nos respalden en oración, que oren por nuestra vida, que oren por el ministerio, que oren por nosotros, para que Dios nos siga respaldando y dando fuerza para seguir batallando a su nombre. Mire lo que la Biblia nos enseña. La guerra espiritual siempre va a estar. Usted no crea que la guerra espiritual, cuando se le aparece el diablo en persona, y ahí va a ser guerra. La guerra espiritual a veces ni se la percibe. Son espíritus invisibles. Por eso el Señor le llamó al diablo el príncipe de la potestad del aire. No tiene parte en mí ni en ti. Él no tiene parte. Pero son espíritus invisibles al ojo humano. Pero al ojo del hombre de Dios, con visión de Dios, el diablo se ve detectado. Se ve totalmente manifestado sus planes. Por eso que cuando a veces estamos en oración, a veces yo le recomiendo a ciertos hermanos y le digo, hermanos, piden oración que Dios descubra todo lo que el diablo tiene oculto, que el Señor lo haga manifiesto, que salga a la luz todo lo que el diablo tiene escondido, camuflado, que lo tiene blindado. Hay cosas que el diablo lo pone con blindaje para que los hombres que están en el cuerpo de Jesucristo, que no están en una vida de intimidad, no puedan ver aquello. Y el plan de Satanás sigue ahí, la obra del diablo sigue ahí, nadie la detecta. Vuelvo y le repito un testimonio. En una iglesia grande de esta ciudad, una bruja se metió al grupo de Ujieres de una gran obra en esta ciudad, muy grande, muy reconocida a nivel nacional. El hombre que era el líder y tesorero de la iglesia, era tesorero de la iglesia y era el líder del grupo de los Ujieres, la metió a la mujer que Dios nos reveló que era bruja y entró y perteneció al grupo de las Ujieres. ¿Dónde estaba la visión del hombre? Quizá en la cara de Washington, en la cara de Lincoln. Ahí quizá estaba la visión. Esa mujer ahí ayudaba, estaba parada en la puerta, danzaba, profetizaba, le ponía mano a todo el mundo. Nadie se dio cuenta hasta que Dios a los profetas de la casa de oración que le estoy mencionando comenzó a revelarle. Ni al pastor principal le reveló el Señor. Los profetas vinieron, le dijeron, pastor, esto muestra a Dios. Y él como que estaba titubeante. Vino otro, esto muestra el Señor, ya son dos. Lo tenía titubeante. Vino el último y le dijo, esto muestra el Espíritu de Dios. Y esa mujer tiene espíritu de sida y va a hacer caer a 3. La sacaron, pero ya había hecho caer a 3. Cuando no se hace guerra espiritual, nosotros creemos que porque la iglesia está llena, no la está llenando Dios. Hay que ver quién te la llena. Hay que ver quién te lo trae. A veces viene alguien que no es enviado por el Espíritu de Dios. Y a veces hay alguien que sí te lo envía el Espíritu de Dios. Le pasó al apóstol Pablo en la tierra, aleluya, en Filipo. Pablo estuvo en Tesalónica, comenzó a ministrar, estuvo allá, aleluya. Y Pablo, por el Espíritu, miró a una mujer que tenía espíritu de adivinación.
Y dice la Biblia que por varios días esta mujer le decía, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. Comenzaba a tirarle flores, a tirarle porra a Pablo y a Bernabé y a Silas, a los hombres que estaban con Pablo. Y Pablo quieto. Dice que por algunos días la mujer que tenía ese espíritu de adivinación hacía el mismo chistecito. Le decía, estos hombres son siervos de Dios, estos hombres son ungidos de Dios. Pero Pablo sabía que esa alabanza no provenía del cielo, esta alabanza provenía de la boca del diablo. Y dice la Biblia que por varios días lo hacía, hasta que Pablo sintió que el Espíritu de Dios lo enchufó y reprendió, hizo guerra y fue libre aquella mujer. Hasta en eso hay que ser entendidos en la guerra. Usted no puede sacar rápido el hacha espiritual para volar la cabeza a algo si usted todavía no está seguro de lo que va a hacer. ¿Por qué Pablo no reprendió apenas apareció la bruja, la divina? Porque el Espíritu de Dios guió al apóstol. El momento preciso que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo, ahora sí reprende, reprendió al apóstol, quedó libre esa mujer. ¿Y cuál fue la recompensa que le dio el diablo al apóstol? Lo metieron preso. A Pablo y a Silas le metieron garrote y Dios lo sacó con un tremendo terremoto, lo sacó libre a Pablo y a Silas. A su nombre. ¿Usted conoce esa historia? La guerra espiritual siempre va a haber. Por eso que Dios nos demanda, iglesia del Señor, que sepamos usar bien las herramientas que tenemos. ¿Sabe usted las herramientas que tiene? ¿Sabe usted el armamento, el arsenal que carga? ¿Sabe usted la potencia de ese arsenal que usted tiene? Hay hermanos que oran despacito, hay hermanos que oran duro, hay hermanos que predican despacio, hay hermanos que predican duro, hay hermanos que no ven visión, hay hermanos que sí la ven, hay hermanos que ven visiones con ojos cerrados, hay otros que ven visiones con ojos abiertos, hay otros que Dios les habla audible, hay otros que le dan éxtasis, hay infinidades de herramientas, de dones, de armas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia de Jesucristo para guerrear en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora, iglesia de Cristo, comencemos a entender qué clase de arsenal tengo, cómo lo estoy usando, o lo tengo engavetado, o lo tengo guardado, o no sé cómo usarlo. Porque hay gente que sabe, pero dice, no sé cómo usarlo, nadie me enseña, nadie me explica. Los apóstoles querían orar y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñaba a los discípulos. Entonces cuando el Señor ve que alguien tiene hambre, el Señor viene y enseña. Pero cuando la gente cree que solito va a venir el conocimiento, ahí se queda con lama y escama y nunca aprende. La Biblia dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca la puerta, se le abrirá. Es necesario preguntar, ¿cómo tengo que servirle a Dios? ¿Cómo guerrero espiritualmente? Ningún guerrero se fabrica o se lo forja de la noche a la mañana. Poco a poco el Señor te va enseñando. Poco a poco el Señor te va mostrando cómo debe de pelear. Y todas las guerras no son las mismas. Hay gente que cree que se reprende siempre de la misma manera. Hay gente que cree que se ora y se reprende al diablo y a los demonios de la misma manera. No. Así como Satanás, escúchame esta iglesia del Señor, así como Satanás tiene infinidad y variedad de ataques satánicos, lo mismo debe ser la iglesia. Cambiar de estrategia por guía y dirección del Espíritu de Dios. Si el diablo trabaja de una manera, Señor, dime qué tengo que hacer. Porque el Dios de nosotros no es un Dios que tiene el mismo plan que utilizó ayer, lo puede utilizar hoy. Puede que sí, puede que no. Pero el Dios de nosotros siempre le da revelaciones a su pueblo. Dice la Biblia que el rey David ya estaba en el trono de Israel y él le iba a hacer guerra a los filisteos. Él consultó a Dios y le dijo, Señor, entregarás en mis manos a los filisteos. Y dice que Dios le habló, sí, solamente ponte delante en las embalsameras, quédate ahí y cuando escuches un ruido, sale, porque Jehová va delante de ti y te dará la victoria. Mire cómo se hace la guerra espiritual. Uno clama y Jehová responde. La guerra no es de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, que la guerra es de Jehová. La guerra es del Señor. Pero tenemos que estar preparados, listos. Yo decía, Señor, cuando estaban escribiendo todos los apuntes que el Dios de los cielos me daba, yo digo, Señor, verdaderamente nosotros a veces carecemos de técnica, de táctica espiritual. Somos tan simples, somos tan pasivos, somos tan vacíos que nos conformamos con ver a otro guerrear, ver a otro batallar. ¿Y quién guerrea por mí en mi casa? Usted siervo, es el llamado a hacer guerra en su casa. Si en su casa hay pleito, el pleito decláreselo usted el diablo, suelte ese demonio y vaya a hacer el pito con el diablo. Alabado sea Dios. A su nombre.
gente vive. En la casa hay problemas, sentado nomás esperando el culto para que el culto derramara lágrimas. Lo puede hacer también aquí, pero en la casa de la batalla, en la casa de la guerra, en la casa de la contienda. Allá tenemos que también saber guerrear, desenvainar espadas y pelear contra Satanás en el nombre del Señor. A su nombre. Vamos a un cuarto punto, iglesia del Señor. Lo que debemos de hacer cuando el enemigo nos ataca o nos quiere atacar. Ubíquese en 2 de Samuel capítulo 5, verso 17. Segundo libro de Samuel capítulo 5, verso 17. Este cuarto punto, lo que debemos de hacer cuando el enemigo nos ataca o nos quiere atacar. Dice de esta manera así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, aleluya. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Mire ese ejemplo que Dios nos da. Mire ese ejemplo. Tiene como prefacio: David derrota a los filisteos. Pero quiero cambiarle ciertas cosas y colocarlo con los términos que deben de ser conforme a este estudio. Vamos a hacerlo así: oyendo los demonios que los hombres de Maranata habían sido, todos los demonios para buscar a los de Maranata. Y cuando Maranata supo eso, descendió a la fortaleza. Es lo mismo. Miren que los filisteos se dieron cuenta que David había sido ungido. Los filisteos, inspirados y movidos por el diablo, se dieron cuenta que en el trono de Israel no había un desobediente como Saúl. Ahora estaba un ungido. Y los filisteos eran enemigos de Israel. Y no se iban a quedar quietos. Ellos dijeron: como hicimos pedazos a Saúl y a la casa de Israel, vamos a hacerlo con David. El diablo cree que porque venció el de allá, que se descuidó, puede hacerlo contigo, puede hacerlo conmigo, puede hacerlo con usted. Si el de allá se descuidó, lastimosamente, qué pena. Pero tenemos que nosotros entender que tenemos que estar listos y preparados en todo tiempo, porque el enemigo se va a levantar cuando Dios te ungió. Oiga, cuando Dios te ungió, cuando Dios te llamó, cuando Dios te reveló o cuando Dios te va a enviar a una misión, el enemigo va a estar atento a querer pararte ese movimiento que Dios te envía a hacer. A su nombre. David había sido puesto como príncipe de parte de Dios en su pueblo. Y los filisteos dicen: ¿cómo subieron a hacer guerra todos los filisteos contra un solo hombre? A querer hacerle daño a la lámpara de Dios que era David, a quererle hacer daño, a destruir al varón de Dios. Y David no actuó en su carne siendo un guerrero. Cuando oyó el rey David que los filisteos le venían a hacer guerra, descendió a la fortaleza. En la fortaleza habían armas, habían escudos, había armadura, pero descendió a la fortaleza. Yo digo, espiritualmente implica descender a pedir dirección de Dios. El diablo me está atacando. ¿Qué hago, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ayuno? ¿No ayuno? ¿Vigilo? ¿No vigilo? ¿Leo palabra? ¿Me quedo quieto? El Señor Jehová le dijo a Moisés: está quieto y ve la salvación de Jehová. Es necesario que entendamos esta escritura, iglesia del Señor. Los demonios, los filisteos, cualquier clase de enemigo que se te levante a ti, se me levante a mí, van a subir en contra de tu vida, hacerte la guerra. Pero ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Pelear con armas carnales o con armas espirituales? ¿O quedarte quieto, viendo televisión, durmiéndote en la hamaca, cogiendo frío, solamente paseando, yéndote al mall, yéndote al circo, yéndote al malecón, yéndote a la playa, yéndote a la piscina, donde te dé la gana meterte? O hacer como hizo David, meterte en la fortaleza. Uno es el que decide. El diablo presenta guerra. Usted debe de tomar la decisión que hacer. Si el diablo ya le presentó guerra, usted debe de entender qué está haciendo. El diablo va a saber qué tipo de actitud usted tiene. El diablo ve que usted tiene una actitud de guerrero, no vuelve a asomar ni más hasta por otro tiempo. Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del verso 8 en adelante, que nuestro Señor fue tentado por el diablo. Lo tentó 3 veces. Y luego se desapareció por un tiempo. Porque el diablo te ataca. Y cuando el diablo no te puede vencer, no te puede destruir, el diablo dice: no lo pude hacer, pero volveré. Y el diablo comienza a barajar los naipes. Dicen:
Lo tenté con trabajo, lo tenté con dinero, lo tenté con hembra, con falda, con mujer, lo tenté con droga, con vicio, lo tenté con hombre, lo tenté con esto, no pude. Entonces el diablo se va, bravo, totalmente rabioso, furioso, y espera un momento de descuido para volverte a atacar. A su nombre. No es que el diablo se va y usted dice, ay, gracias Señor que nunca más. El diablo dice, se fue por un tiempo y no atacó el Señor. Pero comenzaron los ataques después. Pero Cristo siempre estaba preparado para la guerra. Hay que estar listo, preparado, iglesia del Señor, usando la armadura. Siempre debe ser su oración: pon tu armadura, pon el casco, pon el yelmo, el escudo. Señor amado, pon el apresto del Evangelio. Oiga, a veces yo he visto a los soldados, a veces a los policías, cómo tienen esa bota, se lo ve templado, se lo ve piquetero. Y a veces las mujeres se asombran por ver a un policía todo bien vestido. Ahora imagínese al diablo viendo a un varón de Dios, a una mujer de Dios, mirando al siervo del Señor y a la sierva del Señor con la armadura del cielo. Dice un hombre que recibió una revelación que Pablo escribió Efesios capítulo 6, estando en la cárcel. Él dice que mientras el apóstol Pablo estaba en la cárcel, un soldado lo custodiaba. Dice él, una revelación que él contaba, yo me la puse a escuchar, y dice: ¿usted cree que lo que está escrito en la Biblia, Pablo le nació de él? Fue inspirado por el Espíritu de Dios. Dice que Pablo estaba custodiado y en la cárcel un soldado no daba tregua a Pablo. Mientras Pablo estaba preso, el hombre que estaba custodiando al apóstol Pablo tenía órdenes directas de no dejarlo prácticamente ni respirar al apóstol. Porque para el imperio romano, Pablo no era un cristiano cualquiera. Para el imperio romano, Pablo era una amenaza. Por eso que no lo dejaban quieto al apóstol. El creyente que vive encendido en fuego, que vive metido en la presencia de Dios, el diablo te va a ver como una amenaza y te va a poner en el infierno. Se busca vivo o muerto, mátelo. ¿Por qué cree que se le levanta el diablo a los ministros, a los siervos, a los profetas, a los pastores, al creyente pequeño o grande cuando paga el precio? Porque el diablo dice: si esto lo dejo suelto, me va a hacer un alboroto allá y me va a conquistar todo mi terreno. Tengo que pararlo, tengo que frenarlo, tengo que sentarlo, tengo que matarlo si es que puedo. Y este hombre de Dios contaba que mientras Pablo estaba en la cárcel, este soldado no le quitaba la mirada a Pablo. Él estaba mirando al frente, pero con el rabito del ojo, cuidando a Pablo. Pero Pablo se inspiró en toda la armadura y la coraza que tenía el soldado. Por eso que Pablo dice: puestos la armadura de Dios. Un soldado nunca puede ir a la batalla sin toda su armadura. Ningún hombre puede salir a guerrear sin todo el armamento. Pierde la batalla. Imagínense que usted se vaya a hacer la guerra espiritual en términos naturales con una pistola y sin ninguna munición. Que se vaya con el carro sin combustible de reserva. Que se vaya con combustible, se vaya con llanta de auxilio y comienza el carro a dañarse. En medio de la carretera se le queda y no llevó lámpara para alumbrarse en la oscuridad. No llevó una gata para poder auxiliarse. Tenemos que estar nosotros listos, dispuestos, preparados para en cualquier momento saber qué clase de arma espiritual tenemos que usar para pelear en contra de las tinieblas. A su nombre. Por eso, iglesia del Señor, la iglesia no sabe guerrear en una manera eficaz. Brincamos, saltamos, hacemos bulla, pataleamos, pero no sabemos hacer guerra, no sabemos batallar, no sabemos guerrear correctamente. A su nombre. Por eso que la iglesia derrotada en varias facetas espirituales, ministeriales, personales. La iglesia pierde bastantes batallas. Y Satanás dice: la única manera que yo pueda vencer al pueblo es tenerlo ignorante, que no conozcan esto. Yo decía: Señor, verdaderamente estos temas que se nos enseñan son temas muy escondidos, son temas muy remotos que se enseñan. Porque es necesario que la iglesia sepa guerrear, que la iglesia sepa batallar como debe de ser, para que el enemigo sea derrotado, sea avergonzado y usted pueda ver la gloria de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Mire, aleluya, en Josué capítulo 8, verso 18 y verso 26. Libro de Josué, capítulo 8, verso 18 y verso 26. Dice: entonces Jehová dijo a Josué:
extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Vaya al 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai, a su nombre. Aquí vemos una guerra ganada, pero hay órdenes de parte de Dios para poder ganar la batalla. Aquí Josué no era el guerrero de parte de Dios, no era el hombre que sabía pelear y se metió a la tierra de Ai a decir: yo soy el varón de Dios y en el nombre de Jehová ríndete. Se le hubieran muerto de la risa a los moradores de aquella tierra. Primero dice el Señor en esta palabra que Jehová le habla a su siervo, el pastor, el líder del pueblo. Dios le da una ordenanza. Le dice: extiende la lanza. Esa es la arma que yo te he dado para pelear. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai. Hay una orden y hay un direccionamiento de parte de Dios a dónde es el ataque. Vamos a hacer una pausa, iglesia del Señor. Tome su lanza en la mano, que son sus oraciones, son sus clamores, son sus ayunos, y extienda su herramienta a donde usted cree que hay que atacar. Aquí había que atacar a Ai. Extienda su ayuno, su alma, su oración, su clamor hacia donde tiene que extenderla, y no la retire hasta que haya victoria. Dice la Biblia que Josué no retiró su mano hasta que hubo destruido a todos. El pueblo peleaba. Si usted puede entender esto, el pueblo de Israel peleaba, pero el hombre que estaba al frente de la guerra era Josué, pero Josué solamente hacía así, la lanza señalando a la tierra de Ai, y todo Israel peleando. Israel hizo pedazos a los moradores de Ai, los destruyó, le quitó todos sus bienes, sus riquezas, los avergonzó. Pero la victoria fue de parte de Dios, porque Josué usó bien la arma que Dios le había dado, pero en obediencia y direccionada donde Dios le dijo. Imagínense que Josué hubiera dicho: ¿para dónde, Señor? Para Ai. No, vamos a ponerlo para Jericó. Esa ciudad me gusta, esa es la que yo quiero. El Señor dijo: no, es Ai. Yo te voy a entregar la ciudad de Ai, no Jericó. Después para allá, pero primero a la ciudad de Ai, a su nombre. A veces nosotros, como pueblo del Señor, iglesia de Jesucristo, hágame esto con sumo cuidado. Queremos conquistar muchas cosas. Queremos conquistar finanzas, prosperidad, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice: pero primero conquista una cosa, luego lo demás. A veces queremos conquistar algo que no es malo, pero no hemos conquistado lo que tiene que ser en el orden de Dios. Queremos conquistar a veces cosas seculares, pero espiritual estamos secos. Espiritual estamos muertos. Y Dios ha de decir: tú quieres conquistar lo que es producto de la añadidura. La añadidura es producto de buscar el reino de Dios y su justicia. Pero vemos cristianos que queremos buscar la añadidura. Hacemos guerra espiritual buscando la añadidura. Y el Señor dice: está direccionada mal tu guerra. Tu ataque, tu batalla está mal direccionada. El Señor nos puede decir, en términos criollos, somos ignorantes al rato de la guerra. Porque hay montones de creyentes a lo largo de la historia, ignorantes, sin conocimiento, que no saben pelear, batallar, guerrean por allá. Usted no ve en las redes sociales como montones de maestros falsos, profetas falsos, predicadores falsos, le dicen al pueblo: guerrea por tu finanza, yo te profetizo riqueza, y el otro comienzan a hacer una guerra que no tiene ni pie ni cabeza. Y a veces esa gente no es que no necesita finanzas, las puede necesitar, pero Dios desea que sean prósperos espiritual primero. ¿Cómo alguien puede prosperar espiritual si espiritualmente no es maduro? Si espiritualmente no conoce las cosas de Dios. ¿Cómo Dios le va a dar una riqueza? ¿Cómo Dios le va a dar un ministerio grande? Si espiritualmente no ha sabido conocer a Dios, no sabe guerrear. Si Dios le llega a dar a un inmaduro, a un creyente que no sabe o no ha sabido crecer en la obra de Dios, todo lo que él está pidiendo va a ser para su ruina. Y Dios no le va a dar eso para que él se dañe, para que él se destruya. Dios mejor te tiene ahí tranquilito y espera que usted se motive, que usted se apasione por las cosas de Dios y le diga: Señor, enséñame cómo debo de guerrear. Por eso el Señor le dice a Josué: extiende tu mano, tu lanza, que tienes en la mano. Por eso le mencioné las armas espirituales. Lanza una arma, una herramienta, una lanza es para tirarla. Pero Josué la tenía solamente extendida. Ya mi ataque, direccionado para ahí. Direccione su ataque, siervo, sierva. ¿Dónde está el ataque?
Usted debe saber qué es lo que tiene que atacar. Hombres de Dios, yo he conocido un testimonio que no han soltado el tiempo de oración. Por ejemplo, Chiqui Ávila, él decía que a veces ayunaba por algo. Y él decía, no como ni bebo hasta que me dé la victoria. Y no soltaba el ayuno hasta que Dios le revelaba. Este hombre llamado Daniel 21 días, no soltó el ayuno 21 días hasta que vino Miguel y le dio palabra. Y hasta que el príncipe de Persia fue derrotado. Ese demonio fue avergonzado. Pero tuvo que venir Miguel, un mensajero del cielo, un ángel poderoso de parte de Dios, para pedir, para que le ayude en respaldo a las oraciones del profeta del Señor, a su nombre. A veces nosotros oramos, pero no vemos una respuesta. ¿Por qué no hacemos como Daniel en breve momento? Señor, envía a Miguel, envía a Gabriel, el ejército del cielo, gente de a caballo, carros de fuego, querubines, serafines, que me respalden, que me ayuden, que limpien el cielo, el segundo cielo. Siento pesada la guerra, siento pesada la batalla, Señor amado, dame victoria. Tenemos que saber guerrear, cambia el modelo. Ya bote al carro de la basura el modelo de batalla vieja que no ve victoria. Pídele revelación nueva al Espíritu de Dios. Señor, ¿cómo lo hago? Dime cómo tengo que hacer. No haga como Moisés. Oiga esto. Moisés, según la Biblia, dice que a Moisés Dios le habló y le dijo, háblale a la peña para que el pueblo reciba agua. Luego el Señor le vuelve a decir a Moisés, háblale a la peña. Pero Moisés, en vez de hablarle, le golpea a la peña. A veces nos equivocamos en las órdenes que Dios nos da. A veces Dios nos manda a guerrear de una manera y guerreamos de otra manera. A veces Dios nos dice, ayuna y no ayunamos. Ayuna de largo y ayunamos hasta la 1. Ayuna 3 días y ayunamos un día. A veces el Señor nos dice, clama de la madrugada hasta el amanecer y no lo hacemos. A su nombre. Y cuando amanecemos, el primero que te abraza de tu esposa es el diablo que lo cargas encima. La oración es la guerra espiritual para conquistar en el amanecer la victoria que Dios te quiso dar y te la dio al momento que Él te invitó a la oración en la madrugada. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cada vez que oraba en la madrugada, a lo que se levantaba no había demonio que se aguantara. En las oraciones de madrugada nuestro Señor Jesucristo conquistaba victoria, conquistaba poder, autoridad. Todos los demonios eran reprendidos y la victoria la ganada en rodillas a su nombre. Vamos a ver el último punto, iglesia del Señor, el cual dice, las armas que Dios le ha dado a la iglesia. Yo le he puesto de esta manera, si usted puede apuntar, apunta. Dice, la iglesia tiene dones, son también conocidas como los 9 dones, y se clasifican en 3 grupos: dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. En los dones de revelación hay 3 dones que el pueblo de Dios tiene: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. En el otro grupo de los dones, el grupo de poder, dones de poder, está el don de la fe, el don de sanidad y el don de los milagros. En el otro grupo, que es dones de inspiración, está el don de profecía, el don de diversos géneros de lengua y el don de interpretar lenguas a su nombre. Son 9 dones que el Señor le ha entregado a toda la iglesia. No todos los creyentes tienen 9 dones. Hay alguien que puede tener 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. El Señor entregó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Amén. Aunque la gente hoy en día no cree en apóstoles y profetas, para mí la Biblia me enseña y yo sí lo creo. A su nombre. Son 9 dones relacionados o clasificados en estos 3 grupos. Ahora, en este grupo de 9 dones, iglesia del Señor, usted debe de aprender a identificar de todos los 9 dones que la Biblia habla. Esto lo habla la Biblia. Amén. ¿Qué clase de esos dones usted posee? Si usted tiene un don de sanidad, cuando lo manden a orar, haga fluir ese don. Lo mandan a orar y usted sabe que siente orar y usted sabe que Dios le ha dado ese don. La necesidad le va a aparecer. El que tiene don de sanidad, el enfermo va a aparecer y le van a decir: hermano, óreme, hermano, ¿puedo visitarlo en su casa para que me ore? Y si usted dice no, está apagando el don y está siendo mezquino con alguien para hacerle guerra espiritual y ser favorecida esa vida a su nombre. Y ahí apaga el don y no va a ver en usted fluir el don de sanidad.
Los dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, aleluya, de profecía, de palabra revelada. La mayoría de los predicadores los tienen, los evangelistas, los profetas los tienen. Y hay que hacerlo fluir, y de esa manera también se guerrea. Son 9 dones. El don de fe, don de milagros. Son dones que la iglesia tiene, pero para hacer guerra espiritual, para favorecer al pueblo de Dios. Y también en estas armas espirituales hay 3 armas que Dios le ha dado a la iglesia, que creo que la conocemos. Si usted puede, apunte: ayuno, oración y vigilia. A su nombre. Son 3 armas poderosas que la iglesia actual no la debe cambiar. Aunque la iglesia de este siglo se está modernizando, nosotros no podemos modernizar nada de lo que el modelo de la Biblia enseña. A su nombre. Decía un predicador hace 2 días atrás que él hablaba con un pastor. Este pastor le decía: pastor, usted dice que Dios no se mete con la vestimenta. Yo escuchaba ese video. Sí, dice, Dios no se mete con la vestimenta. Amén, pastor, y yo no me puedo poner en contra de usted, porque usted es un pastor de 40 años. Usted tiene homilética, hermenéutica, usted tiene tantas cosas. Yo solamente, le dice el pastor jovencito, yo solamente tengo ayunética, vigilética y rodillética. Alabado sea el Señor. Y yo me reía porque es una gran verdad. Y él le decía: si usted dice que Dios no se mete con la vestimenta, sí, dice, ¿puedo venir a predicar? Sí, usted tiene la invitación hecha, venga mañana. Ok, pastor, le dice el predicador. Entonces yo mañana vengo a primera hora con la falda de mi mujer y con los tacos. No, que va a ser loco, varón, le dice. Pero si usted está diciendo que Dios no mira la vestimenta. Entonces hay gente que no sabe ni lo que habla. Pero lo que me llama la atención, de qué manera se puede hacer guerra espiritual enseñando esos disparates. Cuando nosotros, como ministros de la palabra, como maestros de la palabra de Dios, le enseñamos cosas que no edifican, usted no va a saber hacer guerra. El diablo le va a hacer la guerra y lo va a vencer en todo frente. En cualquier lado, en cualquier sitio, el diablo lo va a tener bien medido. Por aquí le entro y le gano. Por acá lo entro y le barato. Por aquí le entro y le enfermo. Por aquí le entro y hago que se enferme, que se caiga, que se siente, etcétera y etcétera. Cuando no tenemos conocimiento de la guerra espiritual de la iglesia del Señor, somos totalmente fracasados como cristianos. 3 días atrás miraba un video en el que decía Dante Gebel que él no busca adoradores ni cantantes, que él busca artistas, y si no son cristianos no importa, él quiere profesionales. Pero usted ya conoce que Dante Gebel, de cristiano verdadero, que ese hombre no tiene nada. Él enseña lindo la palabra, él habla muy bonito la palabra, porque hay gente que se aprende la Biblia pero no la vive. Hay gente que la puede explicar pero no tiene unción de la palabra para poder enseñarla. Y yo decía, y conversaba con mi esposa, este hombre está enseñando lo que tiene en su corazón. Dice, sí, pero la gente no cree exacto, la gente mira. Dios permite que la gente exponga su realidad, pero la gente no se da cuenta. Imagínense si los ministros verdaderos hicieran lo mismo que dice Dante Gebel, que si alguien no sabe tocar el teclado en la iglesia y un pastor de una iglesia, aparece alguien por ahí, un impío que toca bonito, y lo invita a tocar, ¿usted cree que se va a hacer guerra espiritual con esa herramienta que sirve para que la presencia de Dios se pase en medio de su pueblo? Dice la Biblia que cuando Eliseo estuvo delante de Josafat, le pidió a un tañedor que toque el arpa, y mientras el hombre tocaba el arpa, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y vino profecía de parte de Dios. Hasta para tocar los instrumentos, que son herramientas espirituales, con eso se hace guerra espiritual. David tocaba el arpa, según la palabra del Señor, cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo. ¿Amén o no amén? Y dice que David ya había sido ungido por el Espíritu de Dios, por mandato de Dios a través de Samuel. Y David, mientras tocaba el arpa, ¿qué dice la Escritura? Que Saúl sentía alivio y el espíritu malo se apartaba de Saúl. El espíritu malo decía, me están haciendo guerra. Hay unción cuando David entona, cuando el hombre rubio, conforme al corazón de Dios, está tocando, hay guerra. Por aquí en más corto me voy, ahí lo dejo a ese hombre.
La guerra espiritual es en todos los ámbitos. Se hace guerra desde el púlpito predicando la palabra, se guerrea, se desarma un ambiente, se desarma un sistema en el ambiente establecido en el pueblo. Orando se hace guerra, cantando, adorando se hace guerra, ayunando se hace guerra, vigilando se hace guerra. A su nombre. ¿Será posible, iglesia del Señor, que nosotros estemos en esa línea de guerreros? En esa línea que estemos habituados. Otra cosa, a veces el pueblo de Dios no está habituado a la guerra. No está habituado. Muchos de nosotros estamos habituados solamente a venir a la iglesia, a congregar, a aplaudir, a hacer tortilla y manteca y para tu casa. Hay gente que no está habituado a más cosas, solamente a eso. Pero el creyente que está habituado a hacer continuamente guerra a las tinieblas, porque las tinieblas te atacan, esto es toma y da, el diablo te pega, tú también pégale con armas espirituales. El diablo nos golpea, usted también golpea con armas espirituales. El diablo le mete su puño, Dios le ha dado una espada. Son armas, herramientas que Dios le ha dado al pueblo del Señor. A su nombre, iglesia de Cristo. Por eso, iglesia del Señor, 5 puntos de este estudio. El primero, en todo tiempo, nuestra armadura debe estar en nosotros. Segundo punto, debemos de respaldar a los santos en oración, haciendo guerra espiritual para que sean favorecidos. El tercer punto dice, no podemos hacer guerra espiritual si no estamos en obediencia y en santidad. Cuarto punto dice, lo que debemos de hacer cuando el enemigo nos ataca o nos quiere atacar. Y quinto punto y final, las armas que Dios le ha dado a la iglesia. Yo creo, iglesia del Señor, que con esta palabra que Dios nos está dando, debemos de entender a qué que somos llamados. No somos llamados solamente a ser cristianos, somos llamados a ser guerreros. Acuérdate de David, quiero terminar con esto. David se presentó por mandato de su padre de nuevo al campo de la batalla. Cuando los filisteos estaban peleando con el ejército de Israel, al frente estaba Saúl como líder del pueblo, como rey. El papá de David lo manda al campamento y le dice, llévale estos granos tostados al capitán de los 1000, donde están tus hermanos. Llévale estos quesitos al capitán de los 1000, donde están tus hermanos. Y pregunta cómo están tus hermanos. Y David, como era obediente, fue. Pero en medio de esa situación, David observa la guerra que estaba en movimiento. A veces nos va a tocar así, hermano amado, siervo del Señor y sierva del Señor. Vamos a estar de casualidad en cualquier sitio. Y va a haber una guerra en que usted debe de saber cómo tiene que actuar. No le van a decir, ora, usted tiene que saber lo que tiene que hacer. David fue como hijo mandado, nada más. Él fue a llevar un recado y fue a llevar una encomienda de su papá, la comida, los granos y los quesitos, nada más. A eso fue David. Pero David tenía unción, había sido investido con la unción de rey de parte de Dios, nada más. Pero vio la guerra, nadie profería, nadie hablaba en contra de las palabras que hablaba este hombre endemoniado llamado Goliat. Todo el mundo estaba ahí quieto, paralizado, nadie decía nada. Todo el mundo estaba inmovilizado, todo el mundo estaba paralizado. Y David por el Espíritu comienza a hacer guerra. ¿Quién es este incircunciso que le hace guerra y que desafía a los escuadrones? Mire la visión del rey. Mire la visión del joven David. Él no decía, ustedes están haciendo guerra a los soldados de Israel, a los escuadrones del Dios viviente. David sabía quién era el pueblo de Israel y Saúl no sabía. Cuando usted sabe hacer guerra, usted sabe qué es lo que tiene, usted sabe lo que es. No sé si habrán escuchado el testimonio de Héctor de la Cruz cuando él vio el diablo. A él se le presentó el diablo en Venezuela. Héctor de la Cruz tenía un orgullo en ese tiempo, él decía, había un orgullo grande, que él se creía el evangelista internacional. Y el diablo se le apareció en persona al evangelista Héctor de la Cruz. Y el diablo le decía, tú no sabes lo que eres, porque si supieras tú quién tú eres, supieras quién soy yo. Y él vio al diablo que se le apareció como que fuera cualquier persona. De momento dice que esa persona se le metió los 4 dedos de la mano por el brazo y le traspasaba. Dice, y eso Dios permitió para que yo me diera cuenta que delante mío no había carne ni sangre. Y él comenzó y le decía, tú no sabes quién tú eres, porque si tú supieras quién tú eres, sabrías quién soy yo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, usted no sabe identificar qué es lo que hay allá afuera. Cuando usted cree que solamente un hermanito más, usted no sabe qué hay allá afuera.
Pero cuando usted sabe quién usted es, qué es en la mano de Dios y qué usted puede hacer en la mano de Dios, el diablo va a ser detectado, va a ser avergonzado y va a ser destruido. Todos los planes que el diablo pone al frente del pueblo de Dios, a su nombre. Mire que David dijo: has desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Ese es el hombre que sabe estar en guerra. Ese es el hombre que está preparado. Lo puede mandar a comprar a la tienda y en ese momento puede haber un endemoniado al lado suyo. Lo puede mandar a la casa de alguien. Puede salir usted a una encomienda. Puede salir a su trabajo. A mí me pasó. Yo salí a una prédica. Me dirigí a la prédica y en medio de la prédica me encontré a un señor que se estaba muriendo porque el azúcar se le había bajado a 0. Tirado, nadie le daba auxilio. Yo digo: Señor, este hombre puede ser mi padre. Mi padre es diabético. Yo digo: Señor, permíteme. Comencé a orar, a reprender la muerte. Era un color blanco ese hombre, todo el pellejo, lleno de saliva. Solo tenía una botella de Coca-Cola en la mano. Yo dije: ¿qué será? Alguien se acercó y me dijo: este hombre puede ser diabético. Digo: no sé. Él tiene una botella de Coca-Cola y mi padre, cuando se le baja el azúcar, es diabético. Él toma un pequeño sorbo de Coca-Cola y se pone rápido en pie. Y le digo: cómprale algo. Me dijo. Yo tenía como $5. Al lado de ese lugar donde estábamos nosotros, donde yo me detuve, perdón, estaba un tía pequeño. Me entré, compré otra Coca-Cola. Se la hice tomar casi toda. Ese señor así fue, se paró enseguida. Pero antes de aquello yo comencé a orar, a reprender. Yo digo: Señor, ten misericordia, le puede pasar a usted. Tenemos que estar listos para toda batalla, iglesia del Señor, a su nombre. ¿Qué me tocó usar? ¿Qué herramienta usé? No fueron las monedas de dólares, por si acaso. Fue la oración. La oración hizo posible que él se levante. No solamente la Coca-Cola. Dios usó la herramienta de la oración para reprender la muerte que se lo estaba llevando a ese hombre. A usted lo pueden llamar a hacer guerra espiritual de diferentes maneras, pero siempre y cuando estemos preparados, siempre y cuando estemos dispuestos. Si usted no está dispuesto, no espere la guerra espiritual. Ni siquiera se aliste para la guerra. Decía alguien ayer, aleluya, que me llamó y me dijo: hermano, tiene que alabar a Dios, me dijo. Digo: amén, hermano, estamos alabando a Dios. Sí, mi hermano, porque ayer mi papá me dijo: hijo, ¿tú te quieres ir para el cielo? Sí, le digo, sí. Él dice: sí, papá, yo me quiero ir al cielo, pero tengo una semana que no te veo en la iglesia. ¿Cómo te quieres ir al cielo si no vas ni a la iglesia? Entonces fueron unas palabras que yo dije: Señor, verdaderamente es verdad. Si uno no le gusta ni congregar y quiere irse para arriba, no le gusta ni congregar y quiere irse para el cielo, no le gusta ni abrir la boca, ni alabar a Dios, ni hacer guerra espiritual, y arriba vamos a alabar toda la eternidad a su nombre. El estudio de esta noche, iglesia del Señor, de guerra espiritual, nos debe de motivar a nosotros detectar, saber qué clase de herramientas tenemos. No le dé tregua, o no le demos tregua a las tinieblas. Amén, iglesia del Señor, póngase sobre su pie en esta hora. Denle una alabanza de aplauso al Señor. A su nombre. Vamos a orar, amados hermanos, amén, por esta palabra que Dios nos ha dado, este estudio, sabiendo que Dios de los cielos nos está preparando para la batalla. Oremos a Dios. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos, Señor amado, escuchar tu palabra. Padre, edifícanos a través de tu palabra, Señor. Ministranos, enséñanos, Padre de la gloria, lo que no estamos aprendiendo, Señor amado. Gracias, Señor amado, por motivarnos, por enseñarnos cada día, Señor amado, cómo guerrear, cómo batallar, cómo ser buenos soldados, buenos guerreros, Señor amado. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo, Señor. Padre, en esta hora, Señor amado, yo te pido que tú bendigas esta palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Sella la grábala en lo profundo de nuestras vidas, Señor. Y que no sea parte, Señor, Padre, que el ladrón de la semilla no se la robe de nuestros corazones. Gracias te damos porque yo creo, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Señor. Hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello por lo cual fue enviado. Gracias te doy, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Llamamos a nuestro amado pastor, amén. Dele fuerza para alabar al Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mi santo.